¿Cómo es posible que en un mismo Gran Premio se detecte una maniobra prohibida sobre un monoplaza durante una bandera roja, exista una investigación oficial, haya fotografías como evidencia, y aún así no haya sanción? Y al mismo tiempo, otro piloto reciba una penalización inmediata por apenas 1/10 de kilómetro por hora? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en Mónaco. Y cuanto más se analizan los documentos oficiales, más preguntas aparecen. Pero atención, porque hay un detalle que casi nadie está comentando y que podría cambiar por completo la forma en que se interpreta todo lo ocurrido. Antes de seguir, si te apasionan los análisis profundos de Fórmula 1, suscríbete ahora al canal porque aquí vamos más allá de los titulares y analizamos lo que realmente sucede detrás de cada decisión. Todo comenzó en las últimas vueltas del Gran Premio de Mónaco. Una bandera roja detuvo la carrera y los autos regresaron a boxes. Lo que parecía una pausa rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del fin de semana. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Durante esa interrupción, los mecánicos de Red Bull trabajaban sobre el auto de Sauber. Nada extraño a simple vista. Sin embargo, el delegado técnico de la FIA llegó personalmente al box y observó algo que, según el reglamento, no estaba permitido. Lo documentó, lo reportó. Se abrió una investigación formal, había fotografías. Había evidencia. Había un artículo específico del reglamento señalado por los comisarios, pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. El documento oficial indica que los mecánicos intentaban intervenir componentes del sistema de encendido del motor, concretamente bujías y bobinas. Si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1 moderna, sabes que este tipo de componentes pueden influir directamente en el rendimiento del auto. Y especialmente en un circuito como Mónaco, donde cada pequeña ganancia puede marcar la diferencia entre defender una posición o perderla, el reglamento establece claramente que trabajos están permitidos durante una bandera roja, hay ajustes autorizados. Hay reparaciones justificadas por daños sufridos en carrera. Pero el reemplazo de componentes de encendido sin una causa documentada no figura entre las excepciones permitidas, por eso la investigación llamó tanto la atención. Según los documentos oficiales, cuando el delegado técnico detectó la situación e interrogó al equipo, el procedimiento se detuvo inmediatamente. Los mecánicos dejaron de trabajar y el auto terminó regresando a pista exactamente en las mismas condiciones en las que había llegado a box. Y aquí aparece el punto clave de toda esta controversia. Los comisarios determinaron que, como el trabajo no se completó y no existió una ventaja deportiva efectiva, no correspondía aplicar una sanción. Desde una perspectiva estrictamente reglamentaria, la lógica tiene sentido. Si no hubo beneficio final, no habría perjuicio competitivo para el resto de la parrilla. Sin embargo, hay algo que mucha gente no está viendo. El trabajo no se detuvo porque el equipo decidiera voluntariamente abandonar la intervención. Se detuvo porque fue detectado por el delegado técnico. Y esa diferencia cambia completamente la percepción del caso para muchos aficionados. Porque surge una pregunta inevitable. ¿Qué habría ocurrido si nadie hubiera llegado a ese box en ese momento? Es una cuestión que sigue generando debate entre periodistas, ingenieros y seguidores del deporte. Y precisamente ahí nace la polémica que todavía divide opiniones. Pero espera, porque mientras todo esto ocurría, otro caso explotaba en paralelo. Franco Colapinto recibió una penalización de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en el pit-in. El registro oficial indicó una velocidad de 601 km por hora. El límite era 60. Seguía apenas 1/10. A simple vista parece un caso cerrado. La velocidad supera el límite y llega la sanción. Pero aquí es donde todo cambia. Según la información disponible, Colapinto había activado el limitador de velocidad exactamente como le habían indicado los ingenieros. Los datos internos del auto mostraban que se encontraba dentro del margen permitido. Sin embargo, el sistema oficial de medición registró una cifra diferente. Y no fue un caso aislado. Ese mismo día también fueron sancionados otros pilotos de distintos equipos por situaciones extremadamente similares. 5 pilotos, 5 estructuras diferentes. 5 grupos de ingenieros distintos. Todos involucrados en infracciones prácticamente idénticas. Cuando algo así ocurre, aparece una pregunta que no puede ignorarse. ¿Se equivocaron todos los equipos al mismo tiempo?
O quizá el problema estaba en otro lugar. Para entenderlo hay que analizar cómo mide la FIA la velocidad dentro del pit lane. El sistema utiliza puntos de referencia específicos para calcular la velocidad promedio de cada monoplaza. Y según varias interpretaciones surgidas después de la carrera, la configuración del pit lane en Mónaco había cambiado respecto a temporadas anteriores. La llegada de un nuevo equipo modificó la distribución de la calle de boxes. Eso alteró ciertas trayectorias naturales que los pilotos podían tomar dentro de los límites permitidos por el reglamento. Ojo con esto, porque es clave. Si un piloto recorre una distancia ligeramente distinta a la contemplada por el sistema de cálculo, la velocidad registrada podría diferir de la velocidad real. Hablamos de diferencias mínimas, décimas, exactamente el tipo de variación que aparece en el caso de Comento. Y aquí surge otro elemento inesperado. Después de la carrera, Alpine decidió reunir evidencia adicional para respaldar una revisión formal del caso. No se trataba simplemente de una protesta. Era un procedimiento reglamentario destinado a presentar información nueva que no había sido considerada inicialmente. La cuestión central gira alrededor de las mediciones utilizadas para calcular la velocidad registrada. Si esa evidencia logra demostrar una diferencia relevante entre la distancia real recorrida y la utilizada por el sistema de medición, las consecuencias podrían ser importantes. Pero todavía hay más. Cuando colocamos ambos casos uno al lado del otro, la comparación se vuelve inevitable. Por un lado, un trabajo detectado sobre componentes del motor durante una bandera roja, documentado por el delegado técnico y reconocido en una investigación oficial, termina sin sanción porque no se concretó una ventaja deportiva. Por el otro, una diferencia de apenas 1/10 de kilómetro por hora deriva en una penalización inmediata. No estoy diciendo que los comisarios actuaran incorrectamente. Lo que sí resulta evidente es que ambas situaciones alimentan un debate muy profundo sobre cómo se interpretan las reglas y cómo se aplica la proporcionalidad dentro de la Fórmula 1 moderna. Y aquí aparece la pregunta más importante de todas. ¿Debe castigarse únicamente el resultado final o también el intento de obtener una ventaja? Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la lectura del caso Red Bull. Y también cambia la forma en que entendemos la sanción aplicada a Colapinto. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años, muchas veces las mayores controversias no nacen de las infracciones más graves, sino de las diferencias de criterio al momento de evaluarlas. Mónaco 2026 dejó precisamente esa sensación. La sensación de que dos casos completamente distintos terminaron conectados por una misma discusión. La consistencia del sistema de justicia deportiva. Mientras tanto, Franco Colapinto sigue construyendo su camino en la Fórmula 1, cada resultado, cada decisión y cada registro oficial cuenta. Y por eso este episodio tiene una importancia que va mucho más allá de una simple penalización de 5 segundos. Porque al final, la credibilidad de cualquier reglamento depende de algo fundamental, que todos entiendan por qué se tomó cada decisión. Y esa es exactamente la conversación que Mónaco dejó abierta. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Red Bull debió recibir una sanción aunque el trabajo no se completara? ¿O los comisarios actuaron correctamente al considerar únicamente la ventaja obtenida? Y sobre el caso de Coento, ¿piensas que la penalización fue justa o que el sistema de medición merece una revisión más profunda? Déjame tu respuesta en los comentarios porque este debate está lejos de terminar. Si te gustó este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Porque en la Fórmula 1, muchas veces la verdadera historia no ocurre en la pista, sino en los documentos que aparecen después de que cae la bandera a cuadros.